Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos ahora a hablar en este bonito video sobre un tema muy interesante como es el relato histórico. Un relato histórico es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia. El relato histórico está enfocado en uno o varios personajes en una serie de sucesos, en un conflicto específico, en un periodo de tiempo e incluso las consecuencias de determinado suceso. Así que para que un relato sea histórico, debe describir hechos reales que sucedieron en el pasado. Jóvenes y niños, haré mención de las partes en que está conformado un relato histórico. En primer lugar, tenemos a los personajes. Estos son las personas que protagonizaron el suceso histórico que se está narrando y son los que llevan adelante la acción o los que se ven afectados por ella. Estos personajes siempre son reales. Lugar es otra parte del relato histórico, jóvenes y niños. El lugar es el espacio físico donde se desarrollaron los acontecimientos de la narración. Motivaciones. ¿Qué son las motivaciones? Las motivaciones son los motivos que llevaron a los personajes a actuar de determinada manera y hacen que el relato cobre un costado más humano. Obstáculos. Los obstáculos, jóvenes, son las dificultades que obligaron a los protagonistas a modificar sus planes iniciales y ayudan a comprender mejor el desenvolvimiento de los hechos. Final. Esta parte es el punto final del suceso narrado que puede incluir sus consecuencias, implicancias, análisis o conclusiones. En esta parte se debe narrar qué sucedió con los personajes y con los espacios físicos en donde se desarrollaron los sucesos. Bueno, jóvenes y niños, haré mención ahora sobre las características del relato histórico. Algunas de estas son las siguientes. Un relato histórico debe ser claro. El lector debe comprender cómo se desenvolvió el hecho histórico narrado. Un relato histórico debe ser cronológico. El relato histórico debe ser estructurado de manera cronológica, es decir, conforme ocurrieron las cosas en el tiempo. Un relato histórico debe tener objetivos. El autor de un relato histórico debe atenerse a los hechos y valerse de fuentes veraces y confiables. Un relato histórico debe estar enfocado en el pasado. Los relatos históricos suelen estar escritos en pasado usando las conjugaciones verbales en pretérito o verbos en pasado. ¿Cuál es, jóvenes y niños, la función de un relato histórico? Bueno, explicarles que la función de un relato histórico es hacer que los lectores comprendan de qué manera ocurrieron determinados hechos del pasado que por lo general son sucesos relevantes para la historia. Para lograr esto, los historiadores utilizan un lenguaje claro y preciso y se valen de descripciones, explicaciones, ejemplos y detalles que favorecen la comprensión. Además, ayudan a entender las causas de los acontecimientos, sus consecuencias inmediatas, sus contextos y muchas veces también sus efectos hasta la actualidad. Jóvenes y niños, haré un ejemplo de relato histórico sobre la Guerra de los Pasteles.
La Guerra de los Pasteles comenzó el 21 de noviembre del año 1838, cuando un grupo de barcos militares franceses atacaron el puerto de Veracruz, en el fuerte de San Juan de Ulúa. El gobierno mexicano le declaró la guerra a Francia y colocó al general Antonio López de Santa Anna al frente de la batalla. Después de un conflicto en tierra entre soldados de ambos mandos, los franceses se retiraron a sus respectivos barcos, aunque lograron herir a Santa Anna durante la persecución. Cuando parecía que iban a retirarse, los barcos franceses atacaron la ciudad y colocaron un bloqueo que trajo fuertes repercusiones en la economía de México. Ante la falta de recursos, los mexicanos trataron de contrabandear productos usando el paso de Texas, pero el país se quedó sin alternativas económicas. Ante la dura situación que se encontraba México por la falta de recursos, el rey de Francia y su ejército se declararon ganadores de esta guerra y acordaron firmar un tratado de paz con México el 9 de marzo de 1839, poniendo fin a la primera intervención francesa. ¿Por qué a este conflicto bélico se le llamó Guerra de los Pasteles? Después de la independencia, varios ciudadanos franceses residentes en la Ciudad de México, entre ellos un pastelero, de ahí su nombre, de apellido Remontel, reclamaron reparaciones por los daños sufridos en el año 1828, cuando oficiales mexicanos causaron daños a su local. Haré mención sobre algunos tipos de relato histórico. Novela histórica es uno de los tipos. Por lo general, es un relato extenso de una época o suceso. A lo largo de sus páginas detalla muy bien el contexto donde se desarrollaron los hechos e incluye varios personajes reales y ficticios que ayudan a comprender la trama. Biografía es otro tipo de relato histórico. Esta narra detalles de la vida de un personaje histórico o reconocido. Documental es un relato de corte periodístico. Carece de personajes, pero puede incluir el testimonio en primera persona de protagonistas reales. A continuación, haré mención sobre algunos temas que se pueden clasificar como relatos históricos. Algunos temas tomados en cuenta como relatos históricos son la independencia de México, la Revolución Mexicana, la Batalla de Puebla, la conquista de México, la independencia de Texas, la Batalla del Castillo de Chapultepec, la Primera y Segunda Guerra Mundial y muchos más. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido este bonito contenido. Nos seguiremos viendo en otros videos. Cuídense mucho.